Bueno, vamos a seguir con este módulo de los materiales de la arquitectura. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que tomábamos como centro el concepto de la vivienda social, el proyecto del PREVI Perú, que vamos a contar hoy, que vamos a profundizar un poco más, y habíamos usado como eje para introducirnos a este tema de la vivienda social, este capítulo de este libro de Julio Laniszewski, que el libro se llama El espacio barrial, que habíamos leído y habíamos presentado en la clase anterior un poco la estructura del concepto de este capítulo, ¿no? que está fundamentalmente pensado en este concepto del barrio y la ciudad. Si hacemos un poco de memoria, en el módulo anterior habíamos estudiado el concepto de arquitectura-ciudad, esa relación entre el edificio y el objeto arquitectónico y la ciudad y el marco referencial. Y en este módulo 3, el barrio va a ser ese pivot. Nosotros decimos que el barrio es esa escala intermedia, ¿no?, entre la ciudad y el vecindario, entre la ciudad y la vivienda, existe el barrio. En estas escalas nos parecía que todo el concepto teórico de Laniszewski, inclusive el mismo título del libro, El espacio barrial, nos daba una pista para poder pensar y para poder proyectar en los talleres de arquitectura, cuando uno ensambla un objeto o ensambla un proyecto urbano, para hacer memoria y repasar estos aspectos teóricos, porque nosotros vamos a entender y vamos a analizar el PREVI Perú, este concurso internacional que fue un hito en el concepto de la arquitectura de interés social, de la vivienda de interés social. Nos vamos a volver a repasar estos 6 puntos que están en el texto de Laniszewski, ¿no? En el primer punto, ¿se acuerdan que era el barrio y la ciudad? ¿No? Él decía de qué manera esa malla amorfa que era la ciudad, el barrio al habitante le daba escala. Indagábamos sobre el concepto de barrio, que tiene que ver también con el concepto de vecindario. Uno podría decir que de acuerdo al texto de Laniszewski, la totalidad de este proyecto que estamos viendo por acá es el barrio, y que el vecindario es un poco de estas unidades, estos clústeres, que debería ser el vecindario. Después, un tema de mucha importancia que es el sentimiento barrial, que tiene que ver con la apropiación que hace un habitante de su espacio construido. Y en esa relación que también lo habíamos visto en el módulo anterior, ¿no?, cuando definimos la arquitectura como que es espacio y sociedad, ¿no?, es ámbito y actividad. Entonces, ese sentimiento del usuario con respecto a los espacios construidos es fundamental para que eso funcione, ¿no? Entonces, ese punto 5, que es el punto 4, que es el sentimiento barrial, me parece que es un punto pivot importante. Uno podría tomar estos 6 puntos también como materiales de proyecto urbano. La estructura del barrio, ¿no?, que tiene que ver con cómo se estructura, ¿no? Fíjense que el PREVI se estructura a partir de esta calle vehicular que lo atraviesa, una serie de calles peatonales que andan por acá, los equipamientos que andan en este lado, justo donde está la avenida principal que conecta a la ruta que va hacia Lima y que conecta con el norte, lo que es la Panamericana. Hay una estructura física que le da identidad al barrio, dónde está la escuela, dónde se generan los mojones, los hitos. Y en ese sentido también él nombra a un libro muy interesante de Kevin Lynch, ¿no?, donde dice, bueno, que habla de sendas, de bordes, de nodos, de mojones, ¿no?, como el usuario, el habitante se identifica, ¿no?, con su entorno, dónde va a tomar el micro, ¿no?, dónde se relaciona con el vecino. Bueno, aparece todo una estructura que tiene que ver con lo antropológico, que tiene que ver con lo social, que tiene que ver con los modos de estar en el mundo, que termina de conformar este barrio. Por otro lado,
También, ahora empalmando y ya entrando específicamente al material nuevo que tenemos de bibliografía, que es muy interesante, lo que tenemos para analizar y para leer. Pero voy a un poco a tomar, ya entramos directamente al proyecto, ¿no? El proyecto vamos a hacer un poquito de historia, un poco de historia de cómo nace esto, que no nace de un día para otro, que es un proceso de reflexión continua que se va dando en relación a cómo solucionar un problema. Y en ese problema, si nos planteamos mitad del siglo XX, ¿no? De la mitad para adelante, el siglo XX, es donde se van dando las oleadas migratorias más fuertes, del campo a la ciudad, ese proceso de la segunda posguerra que se da en todos los grandes capitales de Latinoamérica, ¿no? Si empezamos a ver México, San Pablo, Lima, Bogotá, Buenos Aires, se van dando estas grandes barriadas que se van generando espontáneamente, lo que nosotros decíamos hoy en el teórico anterior, lo que es la ciudad informal. Lo trajimos a la actualidad, habíamos hablado también de esas grandes tomas de terrenos que estamos conviviendo en este momento, ¿no? 2020, 2021, en el caso de Gran La Plata, en el caso de Guernica, o sea, es un proceso que empezó a generarse en la década de 50 y que hoy sigue funcionando. Y retomamos esta idea porque ahí arquitectos intelectuales pensaron de qué manera, o sea, no se podía ir contra la dinámica social. Entonces, de qué manera el arquitecto, el urbanista, el técnico podía ¿no? encauzar esto para mejorar y para generar un crecimiento más armónico y más pensado en la ciudad. Entonces, este concurso no tiene que ver eso, no tiene que ver en generar por parte del Estado, por parte, en este caso, del banco. No nos olvidemos que en ese momento había un banco que se llamaba el Banco de la Vivienda Popular, estaban las Naciones Unidas detrás del proyecto, ¿no? En todo un programa para el desarrollo. Y aparece la figura de este arquitecto Peter Land, ¿no? Que fue el director del proyecto, que es un poco este artículo que vamos a leer. Aparece la figura de él con esta idea, ¿no? Con una aprobación del gobierno nacional del presidente, que en ese momento era arquitecto y había sido presidente también del Banco de Vivienda, ¿no? Entonces, desarrollar este concurso internacional para un poco ordenar y prever esta llegada de los habitantes, ¿no? Habitantes que vienen de otras regiones y que se instalan en las capitales, en los grandes centros urbanos, en busca de mejores condiciones, ¿no? En busca de ciudad, en realidad, ¿no? De más trabajo, de más educación, de más conectividad. Y el proyecto es muy interesante porque se llama un concurso internacional para hacer una idea de una vivienda experimental que podría crecer después, en el futuro, por el usuario. Peter Land va a ser el proyecto urbano de cómo se organizan estos clústeres, esta especie de unidades vecinales, diría Julio Laviseski, y se invita se invita a 13 arquitectos internacionales de renombre y se concursan, ¿no? Otros 13 proyectos para arquitectos peruanos, ¿no? En realidad se terminan eligiendo 13 y 13 proyectos y se terminan construyendo 24. El proyecto viene de Alemania, al final no se pudo realizar por un problema técnico y hay un proyecto peruano que no se pudo realizar, pero se armó luego con cada uno de los clústeres presentados por los arquitectos, se armó esta especie de plan, ¿no? Es una especie de patchwork, ¿no? De cómo debería ser la ciudad. Aparece la variedad,
de los proyectos organizados por Peter Land. Y es muy interesante esto que nosotros decimos, este concepto de vecindad y el concepto de tipología de vivienda, ¿no? y el concepto de las escalas del proyecto. En el proyecto aparece también muy claramente este concepto de barrio, un concepto de proyectar la totalidad del problema, no solamente la vivienda, repetir una unidad al lado de otra, sino que aparece el concepto del barrio y aparece el concepto del tejido, ¿no? Como cada tipología, además, forma un tejido, ¿no? Forma un tejido urbano, y están todas las escalas del proyecto resueltas. Peter Land, en el artículo que tienen para leer, yo lo voy a resumir unos 6 puntos, ¿no? Igual que la Liseski se maneja con 6 puntos, y según él, ¿no? Que fue director del proyecto de presentación de la ONU, dice que el desafío, 6 ítems que él considera rescatables de esto, que también nosotros lo podríamos sumar como los materiales de la arquitectura. Dice que el primer desafío del Previ Perú, a diferencia de lo que se venía dando en movimientos modernos, donde la vivienda social, por lo general, estaba instalada en bloques, ¿no? En altura o con una vivienda arriba de otra, lo que se plantea el Previ, ¿no? Es resolver, es lo que dice la BAAD, la BAD, que vendría a ser baja altura y alta densidad. Ese es el primer desafío. ¿Qué es lo que pasa en las viviendas populares, en los barrios populares? ¿No? Es, digamos, baja altura, no más de 2 pisos o 3 pisos en algunos casos, o sea, sin ascensor, pero una alta densidad. Me parece que ese es un desafío muy interesante para pensar la vivienda social urbana. El segundo punto que él dice es, ¿no? Una idea de casas con patio que puedan crecer. Me parece que la casa con patio también es el leitmotiv de todos los proyectos, ¿no? Vivienda con patio y que la familia pueda crecer. Después vamos a ver de qué manera el usuario interpreta, a veces de manera en la misma línea del arquitecto, a veces contradiciendo lo que pensó el arquitecto. El tercer punto que dice Peter Land es la configuración en clúster, o sea, racimos dentro del plan general del barrio. Clúster, los arquitectos llamaban clúster a este tipo de unidad en forma de racimo, ¿no? Como si fueran racimos, ¿no? Que esto da identidad, da flexibilidad, y al mismo tiempo este racimo cómo se interrelaciona con el resto de los otros racimos, ¿no? Como si fuera un elemento mucho más orgánico. Y es interesante cuando Tim 10, sobre todo a partir de Van Eyck, a partir de Candilis, pone en función el tema del concepto del racimo, del clúster, y lo contrapone al concepto de la parrilla, de la grilla, ¿no? También es interesante aportar este concepto, este nuevo concepto, este nuevo paradigma urbano, trabajar no en parrilla o en grilla, sino trabajar en racimo. Un barrio, el cuarto punto dice que es un barrio con un entorno totalmente peatonal y escala humana, ¿no? Esto también es muy interesante, que era lo que brinda el clúster, el racimo, en contraposición a la ciudad en cuadrícula, donde todas las calles pasan y todas tienen la misma jerarquía. Habían investigado los nuevos modos urbanos, ¿no? de trabajar, en donde no es necesario que pasen todas las calles, ¿no? Simplemente jerarquías de calles, esta es la regular que pasa, y el resto pueden ser peatonales, o el auto entra y queda en una especie de cul-de-sac, ¿no? Donde se estaciona, ¿no? Entonces, esto también hace a la estructura nueva, la estructura del barrio, mucho más racional, porque si ustedes suman la cantidad de calles pavimentadas, que encarecen también el desarrollo de los barrios populares, también esto aparecía también una gran racionalidad en lo urbano, en el plano urbano. Y es un poco lo que también la planificación urbana de este tipo de viviendas y de este tipo de barrios es muy importante hacer. Mejorar, el quinto punto que dice Peter Land, es mejores y nuevos métodos de construcción, sobre todo por el sismo. Cada uno de los proyectos, cada uno de los proyectos de los arquitectos,
fueron presentados con un manual de cómo construirlo, cómo terminar de autoconstruir cada una de estas tipologías, y todos los estudios de arquitectura fueron asociados a un estudio de ingeniería, ¿no? O sea que lo técnico y la manera de construir acá también fue muy importante, ¿no? Y bueno, por supuesto el sexto punto es lo que yo venía diciendo, que es un plan general de arquitectura paisajística para el barrio, ¿no? Que además de proyectar cada una de las tipologías, cada uno de estos espacios públicos que andan por acá, ¿no? Esta peatonal, estas placitas, este parque, ¿no? Empiezan a aparecer lugares de diferentes escalas, ¿no? Con la relación del paisaje. Era un poco la idea esta, ¿no? Que de la casa con patio, ¿no? Fuera el germen, la semilla, para que después el propietario pueda seguir. Ahí también Peter da cuenta y describe que el barrio se construye cuando se había empezado a construir en el año 1968, ocurre el golpe de Estado del gobierno militar. Si bien el gobierno militar continuó la obra, le sacó un elemento fundamental al proyecto, mutiló uno de los elementos, quizás el más importante, que era justamente con el barrio, en estos espacios comunes, ¿no? Iba a construirse, que se llevó a construir, después cambió de uso, una oficina, ¿no? De planeamiento, donde ahí iban a estar arquitectos trabajando continuamente en el proceso de crecimiento y de expansión, ¿no? Propia de cada habitante y cada casa. Eso se desarticuló, con lo cual, a pesar de todo, ¿no? Cuando veamos el artículo 30 años después, ¿no? O sea, el barrio no cambió en gran medida su fisonomía, pero la intencionalidad, por eso que es muy interesante traer y poner en lo teórico, todo el concepto teórico que tiene el barrio. O sea, el arquitecto seguía en relación, porque era consciente que el usuario, al entrar en contacto cotidianamente con su espacio, sin lugar a dudas, las viviendas estas iban a tener que sufrir modificaciones, ¿no? Eso que nosotros llamamos, y que Marcos Vinogradá llamaba el concepto de arquitectura proceso, ¿no? Que un proyecto nunca está terminado, un proyecto siempre se va llevando en el tiempo. Por eso que hay uno de esos artículos también titulados que dice el tiempo construye, ¿no? Ese concepto continuo del habitar, del vivir, del construir. Bueno, esa oficina al no haberse generado, el usuario quedó, digamos, a su interpretación, y muchas de las viviendas fueron creciendo de manera caótica o de manera sin línea. Pero a pesar de todo, se han podido mantener esta idea. Porque digamos, la ciudad pensada, las escalas de lo peatonal, ¿no? Las escalas de los espacios pensados por los arquitectos originariamente, ¿no? Han quedado como una estructura urbana muy fuerte, ¿no? En donde en ese sentido lo han respetado todos los usuarios. De vuelta acá, para ver, ¿no? Que los arquitectos presentaron, ¿no? Esta idea de una unidad vecinal, ¿no? Que anda por acá, cada uno de los arquitectos, ¿no? Este es el de Stirling, por ejemplo, el que vamos a analizar, el del patio, cómo esa vivienda hacía un vecindario y cómo ese vecindario hacía un barrio, ¿no? Estos son los diferentes ideas de ciudad, ¿no? que cada uno de los arquitectos invitados hicieron, y lo que hace Peter Lam de manera muy criteriosa, ¿no? Es tomar, ¿no? Cada uno de estas unidades vecinales, y en función de armar de cada una de estas unidades vecinales, ¿no? Armar esta especie de master plan, ¿no? Como si fuera un loteo en donde cada unidad no es una vivienda, sino que es un conjunto, ¿no? Como si fuera una vivienda colectiva. Por eso que a nosotros nos gusta también pensar
en este concepto de las escalas del proyecto, y nos gustaba pensar también de cómo esta impronta teórica que habla la Liseski sobre el libro de Kevin Lynch, ¿no? Donde dice las sendas, los bordes, los nodos, los mojones, ¿no? Que tienen que ver, ¿no? con este tema de cómo se estructura también un barrio, cómo se estructura un proyecto urbano a esta escala de barrio. Y cómo esa escala de barrio dialoga, ¿no? En este caso con el resto de la ciudad a partir de esta avenida, ¿no? Y cómo dialoga con el resto del entorno que después se puede dar, ¿no? Y hoy en día, ¿no? Después en este artículo que toma la gente de Chile, ¿no? La gente de la Católica de Chile, que ustedes también lo tienen para leer, ¿no? Rodolfo Pérez de Arce, que es un profesor que hace este artículo 30 años después, que vuelve con un grupo de arquitectos y un grupo de docentes a generar esta revisita, ¿no? De 30 años después, el barrio. Y bueno, en ese sentido me parece que también es importante traer a un nivel teórico cómo el usuario fue interpretando y cómo el arquitecto en algunos casos acertó en cómo se iba a usar esa vivienda, y en algunos otros casos las viviendas han sido más difíciles de reinterpretar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando se proyecta para un usuario desconocido, ¿no? Cuando se proyecta para un usuario genérico, ¿no? Entonces hay que pensar la máxima flexibilidad, ¿no? La máxima capacidad de que el barrio y que la vivienda pueda ser desarrollada. Decía Peter Land también que en realidad el objetivo, ¿no? Los paradigmas que se habían ellos puesto era el concepto de expansión, ¿no? De la vivienda y el barrio en sí, porque el barrio también iba a crecer a otros barrios de la ciudad. El concepto de expansión, el concepto de flexibilidad, el concepto de adaptación, ¿no? de los clústeres con anticipar a futuras configuraciones espaciales, ¿no? Y el concepto de ampliar. Fíjense que este barrio estaba proyectado seguir, ¿no? hacia terrenos vecinos, un Previ 2 con 500 viviendas más, después en 3 etapas, 1500 viviendas más, y después el nuevo gobierno militar, o sea, con el proyecto dijo, no, la vivienda no la vamos a hacer, lo único que hicieron fueron lotes con servicio, ¿no? Entonces a veces aparecen, ¿no? Esos planes que también le están llevando a cabo en la actualidad, plan de lotes con servicio, ¿no? Bueno, el Estado tiene que dar más que lotes con servicio, tiene que pensar también en una unidad de vivienda, tiene que pensar una unidad de barrio, tiene que pensar un espacio público, tiene que pensar dónde están las escuelas, los equipamientos de salud. Entonces es mucho más complejo que dar lotes con servicio. El proyecto que nosotros vamos a analizar va a ser en función de 3 arquitectos, ¿no? que nosotros tomamos, que nos parecía como referentes, ¿no? de estos 24 proyectos que hay, y están también analizados en función de este documento, que es 30 años después, cómo esa idea de usuario genérico, de usuario teórico, ¿no? Cuando en definitiva el objetivo que estamos buscando con reflexionar sobre este proyecto tan complejo, tan rico en interacciones, ¿no? Es, en definitiva, establecer una teoría del habitar y del construir, ¿no? Pero una teoría del habitar y construir en nuestros países, en el territorio latinoamericano, y una teoría del habitar y el construir en relación a la vivienda social, al hábitat popular. Decíamos la clase anterior, ¿no? Que sobre todo
en este momento, con el gran déficit habitacional que tenemos en el caso preciso nuestro de Argentina. Hablábamos de una cifra solamente en el conurbano, en nuestra región, de más de 1,5 millones de habitantes que están habitando estos barrios populares, ¿no? Imagínense estos barrios que no tienen servicios de salud, no tienen ciudad, no tienen equipamiento, alejados de los centros donde está el trabajo, ciudadanos, vecinos que tienen que viajar entre 2 o 3 horas por día para ir a un trabajo y volver al trabajo. O sea, hay toda una relación muy compleja que sin lugar a dudas el arquitecto tiene que ser consciente y desde su disciplina tiene que estar atento y acercar continuamente alternativas teóricas, alternativas concretas. El PREVI ha sido un ejemplo porque esto se ha llegado a formalizar. Y fíjense en la cantidad de material que hay, ¿no? Desde el año 68, años 70, del siglo XX que se hizo hasta ahora, ¿no? Pasaron 50 años y se sigue produciendo sobre este trabajo. Nosotros tomamos para analizar 3 prototipos, o sea, 3 vecindades. Y hemos elegido de 3 arquitectos que en ese momento, cuando se hizo el barrio, eran referentes internacionales. A ver, James Stirling en la década del 70 había ganado el premio Pritzker, o sea, el premio Nobel, fue el arquitecto del año en ese momento, ¿no? Imagínense, bueno, nosotros vemos ahí también una obra de Aravena que van a analizar, ¿no? También como arquitectos de ese momento estaban preocupados por problemas, que también estos problemas sociales estaban sucediendo en todas partes del mundo, y los invitaron, estuvieron 10 días viviendo en Lima, estudiando las tecnologías, la manera de habitar de la gente, para hacer estos proyectos. Y decía que hemos seleccionado 3 arquitectos que son muy fundantes y muy importantes también en el futuro de la arquitectura moderna, como fue James Stirling, como fue Aldo Van Eyck, y como fue inclusive mucho más a nivel teórico Christopher Alexander. Pero además, lo interesante del trabajo que estamos realizando en este módulo es cruzar el proyecto original de estos arquitectos hacia la década del 70 y cómo 30 años después, ¿no? Esos proyectos que habían sido generados para un usuario hipotético, para un usuario genérico, ya no se transformaron más en el prototipo abstracto, ¿no? Sino que se transformó en la casa de. Y me parece que eso es un concepto importantísimo que no es tenido en cuenta en la actualidad, cuando se piensa la vivienda colectiva, cuando se piensa la vivienda social, que a la larga, cuando el arquitecto desaparece de la vivienda, va a haber un usuario, va a haber una familia, y esa va a ser la casa de, ¿no? Entonces, el texto de 30 años después, ¿no? Aparece inclusive ya el nombre y apellido y las condiciones específicas de esos usuarios, ¿no? En el sentido de pensar, ¿no? los nombres y los apellidos de esas viviendas. Aparecía, por ejemplo, a ver si acá tenía los nombres de la familia. Bueno, por ejemplo, cuando nosotros entendemos esta tipología, ¿no? La tipología de Christopher Alexander, que es una tipología que se basa en la idea del apoyo en las medianeras, una tipología finita y larga que va teniendo una sucesión de llenos y vacíos con los servicios hacia un lugar, ¿no? En realidad después es la casa de la familia de la señora Teresa. En función de su modo de vida, en función de sus necesidades, la fue articulando y la fue modificando a lo largo de los años. Y eso tiene que ver con un concepto también teórico, que tiene que ver con el concepto de arquitectura proceso, ¿no? Que tiene que ver con el concepto de cómo el usuario
puede modificar y cómo, si el arquitecto lo pensó de manera coherente, lo que hace esa vivienda es crecer y ser parte, ser un instrumento de la vida. Por eso que decimos esa teoría de concepto de la vivienda progresiva, y que tiene que ver con este concepto de habitar y construir. Mientras uno habita, construye, ¿no? Tiene que ver con la esencia de la vida. La familia Villegas es la familia que tocó analizar en el caso de la vivienda de Baney. Y el caso de la vivienda de Baney quizás sea la vivienda donde si bien Baney, que es un excelente arquitecto, que quizás haya sido la vivienda donde la gente más ha tenido que modificar. Y fíjense cómo a veces una teoría pensada por el arquitecto, interpretada por el arquitecto, es posible que sea entendida o es posible que no sea entendida. Baney decía con mucha razón, mientras que seguramente del haber vivido y haber visto cómo se manejaba la vida cotidiana de la gente, él decía que la cocina, ¿no?, era el centro de la vivienda, era el centro de la unidad de vida. Por eso que él diseña, ¿no?, las unidades de vivienda, ¿no?, con la entrada de un patio y prácticamente la cocina como centro. En el sentido y un crecimiento, ¿no?, con una escalera hacia arriba, y a propósito, Van Eyck hacía esta forma en el resto de la casa para que no construyeran sobre los patios. O sea, hizo esta forma de heptágono, ¿no?, esta forma, ¿no?, con estos lados para que la gente no construyera. Por supuesto que la familia Villegas hizo otra cosa, ¿no? Lo primero que iba, a lo largo de los años, las necesidades, a partir de que una hija se casó, tuvo hijos, tuvo que irse a vivir a la casa, mantuvo algunas cosas y otras cosas las modificó. Van a ver que, por ejemplo, lo que hicieron fueron corrieron la cocina del centro de la casa y la pusieron hacia un costado para que ventile, y terminaron de construir con esta forma sobre el patio. Entonces, a veces, esto también es muy interesante, ¿no?, para ver cómo el arquitecto piensa de una manera algo y luego es reinterpretado de otra manera. Quizás también tenga que ver con esa ausencia de esas oficinas que iban a asesorar a los arquitectos, a los usuarios, para que las viviendas crecieran en cierta armonía, pero otros, como dice Peter Land, otros prototipos, ¿no?, quizás fueron más claros y se adaptaron mejor al crecimiento. Y en ese caso, me parece que el prototipo de Stirling, sin lugar a dudas, ha sido el prototipo que mejor ha entendido y que mejor ha aguantado el paso del tiempo y que mejor ha aguantado al usuario. Inclusive porque el mismo Stirling entendió el problema y en el mismo dibujo que él hace, ¿no?, ya se anticipó y arma este dibujo en donde ya dice, bueno, el usuario seguramente con su cultura va a generar estos arquitos, va a generar este tipo de arquitectura, este tipo de lenguaje, pero lo que seguramente no va a cambiar va a ser el patio, ¿no? Seguramente este ámbito, la fuerza que tiene ese espacio, el concepto de casa-patio, ¿no?, es lo que ha perdurado. Inclusive cuando ustedes analicen la familia Zamora, ¿no?, es la familia que habita la casa de Stirling, y van a ver cómo esa familia, esa vivienda con patio, hizo de la vivienda, ¿no?, una pequeña, como una mini ciudad, una pequeña vivienda colectiva. Porque, ¿qué hizo la familia a lo largo? Inclusive porque esa casa analizada está en un lugar privilegiado, ¿no?, está dando una plaza. Puso en la planta baja, puso un consultorio de atención médica, una pequeña guardería que la administra la hija de la familia Zamora, ¿no?, y un estudio, una oficina. Entonces ahí está el concepto de vivienda con trabajo, no sea patio, casa, patio, vivienda con trabajo. Y en la planta alta se armaron las dos casas, la de la familia de la hija y la familia de ellos. O sea, fíjense cómo Stirling, a partir de este módulo, de esta L muta en vivienda con patio, al mismo tiempo muta en este tipo de ciudad. Me parece que ese concepto
es fundamental a la hora de proyectar una vivienda social. O sea, todos estos materiales del proyecto que queremos incorporar al cierto esquematismo a la hora de proyectar una vivienda social, a la hora de proyectar cómo va a ser este usuario que va a habitar, me parece que nos deja nos abre el campo teórico y creo que en este momento este problema es más actual que nunca, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, decíamos, para cerrar y para reflexionar sobre esto, ¿no? Sin lugar a dudas, el Previ no se transformó en esto, ¿no? Gracias a que ha sido proyectado, que ha sido pensado, y donde la participación del habitante, ¿no? Ha sido de cierta manera pensada entre manos. Y me parece que acá yo rescaté un texto de Rodrigo Pérez de Arce, que está en el artículo que tienen ustedes para leer de 30 años después, y dice esto, dice: el Previ es una obra coral fenomenal, cuya partitura nunca cesará de escribirse, ¿no? Y tiene ese concepto de lo colectivo, ¿no? Donde se da esa unión entre el intelectual, el pensamiento académico, el pensamiento del arquitecto, ¿no? Sumado a la cultura popular, a la autoconstrucción, ¿no? A la terminación de un barrio. Y ahí me parece que es interesantísimo, donde el arquitecto se desdibuja en la cultura popular. No hay una diferenciación. Yo siempre digo, el otro día decía que un médico cuando va a un barrio no le pone, ¿no? en la frente a cada uno de los chiquitos que habitan en ese barrio: yo lo vacuné, yo lo atendí, ¿no? El médico se solidariza, ¿no? Con el bienestar de la salud de la gente. Bueno, el arquitecto, en el caso del Previ, el arquitecto se solidariza y está dentro de ese magma que es la cultura. Eso me parece muy valorable. También se dice, es una lección de arquitectura de la humildad, ¿no? El arquitecto ofrece su servicio, pero también se dibuja. No interesa el autor, tampoco le interesa a Stirling cómo el usuario iba a modificar su casa, ¿no? El pensamiento de él fue ese gran patio. Y bueno, vamos a cerrar en este tema. Los dejo con un dato, ¿no? Que es que el 12% de la población en el conurbano habita en la ciudad informal, y que el 60% de los nuevos nacimientos se produce en esta ciudad informal, ¿no? Con lo cual hagan una cuenta exponencial, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta, este dato es del 2005, así que imagínense lo que debe ser hoy, ¿no? Si hacemos un censo, yo creo que hoy está entre el 70% de los nacimientos de los nuevos ciudadanos que se están incorporando, se está dando este ámbito. Me parece que es un nuevo camino desde la arquitectura, desde la profesión del arquitecto, desde la ciudad, desde el proyecto de arquitectura, cómo incorporar definitivamente esta ciudad informal a la ciudad formal o a la ciudad con proyecto. Bueno, los dejo y bueno, nos vamos a encontrar también en la facultad y vamos a retomar este complejo camino que es volver, ¿no? Cómo nos vamos a ir acomodando a esta vuelta híbrida, ¿no? Entre lo presencial y lo virtual. Ahora vamos a compartir con Verónica un planito de la Facu, en donde Verónica les va a contar de manera más detallada, que ella estuvo más en el tema, de cómo nos vamos a distribuir en las aulas. Si algo que tenemos de bueno, que vamos a tener toda la facultad para nosotros, ¿no? El martes a la tarde es de teoría. O sea que nos vamos a poder explayar y vamos a poder utilizar toda esa potencialidad que tiene la facultad nuestra para acomodarse a este tiempo que vamos a tener de acá a fin de año, ¿no? De este trabajo, este funcionamiento en híbrido que vamos a hacer. Así que, bueno, yo dejo compartir pantalla y vamos a compartir con Verónica ese planito que vas a contar. Dale. ¿Cómo nos vamos a organizar el martes, este martes? Lindísimo el módulo 8, los materiales de la arquitectura siempre son inspiradores.
Ahí está, claro. Bueno, ahí estamos. Este es el ingreso por la calle 47, el ingreso por la calle 48. Tanto en este punto de ingreso como adentro del edificio, como en el ingreso por 48, están todos los elementos que necesitamos para tener una convivencia saludable dentro de la facultad. Nos podemos tomar la temperatura, hay 3 aparatitos que permiten hacerlo, nos podemos limpiar las manos y tenemos que entrar obviamente con barbijo, porque bueno, es la manera que vamos a tener de poder estar de manera presencial y así desarrollar las clases. Es como les decía Horacio, las materias que estaban al turno tarde el martes van a estar virtuales, creo que al 100%. Y nosotros nos vamos a distribuir en las aulas 5 y 6 va a venir teoría 1, y en las aulas 1, 2 y 8 va a estar desarrollándose teoría 2. En el aula todo está obviamente de acuerdo al aforo que tiene cada aula, ¿no? Por ejemplo, el aula 8 tiene 80 aforos, el aula 1, 44, el aula 2, 54 o 52, ahora no recuerdo, pero en función de eso y en función de la decisión que ustedes tomaron por sus posibilidades de estar o virtual o presencial, es que hemos armado esta distribución. Pero así como los estudiantes están virtual y presencial, también los docentes están virtual y presencial. De manera que es como que la comisión, no es que pierdo a mi ayudante de referencia, sino que la comisión se agranda. En el aula 1 va a estar Francisco Tineo de manera presencial, con Daniel Arata de manera virtual. Así es como que los alumnos de Francisco que tienen que estar virtual, los va a poder seguir en el tiempo de clases Daniel Arata. Y los alumnos de Daniel que tiene que estar virtual, los va a poder seguir en tiempo de clases Francisco Tineo en la facultad. Lo mismo con Leticia, acá va a estar Francisco, y acá va a estar Leticia Buceto, que va a trabajar de manera presencial, y los alumnos de Laura Ibáñez, que están de manera presencial, van a estar con Leticia, y los alumnos de Leticia, que van a estar de manera virtual, van a estar con Laura Ibáñez. En el aula 2 va a estar Carolina Ruiz de manera presencial, y se va a hacer cargo de los alumnos de Julián Furnes que estén de manera presencial. A su vez, Julián va a absorber, obviamente, los alumnos virtuales de Caro Ruiz. Después, en esta otra parte va a estar Celia Capelli conmigo de manera presencial. Por el momento Celia este martes no va a estar, pero probablemente en cualquier momento se pueda sumar. Y vamos a estar con los alumnos que van a ir presencial, de Willy Castellani y de Marina Sapiola. Y a su vez, Willy y Marina se harán cargo de los que quedan de manera virtual. En el aula 8 va a estar Laura Macera de manera presencial con los alumnos de Fanny Galán, y viceversa. Fanny Galán absorberá a los alumnos virtuales de Laura Macera. Leandro Moroni, que se va a hacer cargo de los alumnos presenciales de Hugo Molina, que no va a estar presencial, y de Victoria Smith, que tampoco van a estar presenciales. Y a su vez Hugo y Victoria se harán cargo, no, de sus propios alumnos que estén de manera virtual, porque los presenciales van a estar con Leandro. Leandro no tiene grupo a cargo. Después Elisa de Chans va a trabajar en equipo con Arabella de la Acción, y absorberá los alumnos de Arabella y los de ella que estén presencial, y Arabella va a absorber los alumnos de Elisa que tengan que estar de manera virtual.
Y acá en esta otra punta va a estar Giulia Caloisi de manera presencial, que absorberá a los alumnos presenciales de Ana Paula Sánchez Albioli, y viceversa. Ana Paula será a cargo de los alumnos que van a estar de manera virtual, que son de la comisión de Giulia. Cabe aclarar lo siguiente, para que lo tengamos en cuenta y sigamos cuidándonos entre todos. Estamos excedidos, no me acuerdo en este momento perfectamente, si son 10 o 12 la capacidad del aula 8, con el aforo de 80 y somos 90 y pico. Esta aula tiene una enorme ventaja, que es el equipamiento que tiene en esta galería, que es una galería que está techada, de manera tal que cuando excedemos el número ese de 80, tranquilamente alguna de las comisiones, quizás la de Lisa, que tiene menos número, o bueno, ustedes arreglarán, puede ocupar esta galería para no tener el problema que genera, o al menos tener algunos estudiantes y poder ir y venir, para no tener el problema que genera cargar el aire más allá del aforo permitido, ¿no? De lo que se ha estudiado en cuanto a volumen. Fíjense que, bueno, que por suerte esta aula tiene la posibilidad de ventilar de manera cruzada. Mi recomendación es que tengan siempre presente que la ventilación cruzada es una de las garantías para la convivencia en la facultad y en cualquier lugar de manera presencial. Así que cada vez que vean alguna puerta cerrada, abranla. Y nada más, Horacio, que no sé qué más querés que... Cada aula también tiene el Simplemente equipamiento. encontrarnos en la Ah, facultad nos y ahí vamos a encontramos... ir avanzando, y creo que es un desafío enorme, sobre todo para una materia como teoría, ¿no? Para teorizar sobre esta vuelta, sobre teorizar la importancia de los espacios. Y inclusive cuando vos hablabas y veía esto, ¿no? Y veía qué importante es cómo se ven los tres patios, el concepto que en realidad son aulas al aire libre también. Entonces me parece que también, ¿no? Los antiguos griegos generaron la filosofía en los espacios abiertos, ¿no? El teatro era abierto, el ágora era abierta, se ponían debajo de un árbol, debajo de un olivo, y ahí filosofaban. O sea, también uno ha tenido una cultura que tiene que meterse dentro de esas cuatro paredes del aula, y como que ahí se tiene que dar el conocimiento. Me parece que esto abre, sobre todo porque estamos en un clima, el mar, llevando una buena temperatura, podemos estar afuera, hay unos bancos también que andan por ahí que armó la facultad, donde podemos usar también frente de aula 1 y aula 2, que también podemos usar. Por eso esta facultad es tan sabia, ¿no? Que hizo estas galerías. Claro. Podemos usar las galerías de la facultad, son aulas al aire libre, y eso lo vamos a poner en práctica. Nosotros podemos haber vuelto mucho antes a clase, porque nuestra facultad no es económicas, por ejemplo, que está encerrado en este edificio. Nosotros tenemos una facultad fabulosa para este tipo de actividades. Debe ser la única facultad que hay en la Universidad Nacional de La Plata con estos espacios libres, esta relación con el interior-exterior, con las galerías, ¿no? Que las aulas abren directamente al exterior. Así que nos vamos a poder organizar. Bueno, así además, que... espera, dame un segundo, Horacio. Acá también pensaba en la sobrecarga, quizás, no, nada, es de 12 creo que. Claro. Acá también hay un grupo frente a esta aula, que es el Concert, ese famoso de la guerra. Hay un grupo de equipamientos, de bancos y mesas, para poder estar en la clase al exterior prácticamente. Y a esta hora que vamos a estar nosotros, en teoría, prácticamente acá no nos va a liquidar el sol, o sea, también tenemos la posibilidad de usar todos esos espacios. Y otra cosa, el martes nos vamos a encontrar en el patio 1, pedimos el micrófono y el equipo de audio para apoyarlo sobre el aula 2, para poder hacer una recibida, como inaugurar el año de manera virtual, en el patio 1. Sí, así que ahí nos vamos a ver. Lo que me parece que es muy importante,
a los estudiantes que puedan y quieran ir y puedan ir, ¿no? Que me parece que es muy, muy interesante porque vamos a generar un grupo de esta transición, ¿no? Y también tengan en cuenta que los que no pueden ir van a estar también presentes, o sea, vamos a hacer un auténtico híbrido, vamos a estar todos los presentes, los que están de manera presencial y los que están de manera virtual. Pero los que puedan ir, por más que su docente no estén, vayan porque necesitamos que nos ayuden, porque esto hay que volver a construirlo entre todos. Estos 2 meses van a ser muy importantes para ver cómo se va a abrir esto en el futuro y vamos semana a semana, vamos bien. O sea, vamos, como decía Verónica, despacito y con mucha precaución, ¿no? O sea que esto es un proceso que va a ser, digamos, lento, pero que tiene que ser sostenido en el tiempo y lo tenemos que, por eso va a ser muy importante este martes, esta vuelta. En el caso de Tería, nosotros en arquitectura vamos a volver el lunes, y va a ser muy importante, y ahí sí donde vamos a tener que necesitar muchísimo de ustedes, que todos los posibles que puedan ir, vayan, esté o no su docente, ya sea de arquitectura o ya sea de teoría. Es muy necesario que si pueden, vayan, porque el proceso este de vuelta a la presencialidad va a ser nos va a dar bastante trabajo. Nosotros de un día para otro hemos dejado de ir, pero la vuelta es diferente. La vuelta va a ser simultáneo, va a ser un proceso sostenido. Así que bueno, nos seguimos viendo de manera virtual. Los que van a seguir de manera virtual nos van a tener de esta manera también, y nos volveremos a ver en persona dentro de un rato. Chao. Chao, chao.